Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el profe Coli y en este video vamos a hablar de la función cuadrática. ¿Qué es la función cuadrática? Al igual que otras funciones con las que ya estuvieron trabajando, es una relación entre dos variables donde en este caso la expresión de la variable x es una expresión cuadrática, es decir, vamos a tener una función de la forma y igual a f de x, es decir, y en función de x y dependiente de x, de tal forma que esa expresión de x, como les decía, va a ser una expresión cuadrática, es decir, una expresión polinómica de grado 2, ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes pueden tomar absolutamente cualquier valor real, a excepción de, vamos a pedir que el coeficiente a no valga 0. No es que no pueda valer 0, el problema es que si vale 0, obviamente que el término cuadrático que hace que tengamos la expresión cuadrática no estaría y tendríamos una función lineal. Bien, sacando eso podemos tomar absolutamente cualquier número real para esos coeficientes. Ya vamos a ver con GeoGebra cómo operan la variación de parámetros en la función cuadrática, pero es más fácil verlo para compararlo con lo hecho con valor absoluto y con lo que van a ver después con exponencial, logarítmica y trigonométrica. Les decía, es más fácil trabajarlo o verlo en la forma canónica de la función cuadrática. Así como está puesto, tenemos la forma general o desarrollada de la expresión cuadrática y a esto lo podemos llevar, ya vamos a hacer ejemplos, a su forma canónica mediante el proceso de completar cuadrados, que ya lo estuvieron trabajando en el práctico 2 cuando veían el tercer caso de factoreo del trinomio cuadrado perfecto. Es decir, cuando yo complete cuadrados, a esto lo vamos a llevar a una expresión de la forma a por x menos h al cuadrado más k, ¿sí? Donde lógicamente si a era distinto de 0 arriba, obviamente que va a seguir siendo distinto de 0 abajo. Como tarea, está también en la cartilla de teoría, pero como tarea podrían encontrar cuál es la relación de h respecto a b y c y de k respecto a b y c. Si lo miran y lo comparan respecto a lo que era la función valor absoluto, esto lo voy a poner aquí como un adicional, una función valor absoluto la podremos poner como y igual a, que multiplica aquí, también vamos a pedir que sea distinto de 0, por el valor absoluto de x menos h más k. No sé si exactamente estaba con esos nombres los parámetros, pero la idea es la misma. Observen que nosotros aquí básicamente el parámetro a lo que hacía era, si era positivo, habría hacia arriba, bueno, para la función cuadrática hace lo mismo. Si es negativo, habrá hacia abajo, en la función cuadrática es lo mismo. Mientras más grande sea a, en valor absoluto, más se pega la gráfica respecto al eje y, y mientras más próximo esté de 0, más se nos pega la gráfica respecto del eje x. Si vamos al otro parámetro, ya lo vamos a ver en la gráfica, el parámetro este, el h, lo que hacía era desplazar la gráfica respecto del original h unidades hacia la derecha, si está puesto así, si h es positivo, y h unidades hacia la izquierda si h es negativo. Y el parámetro k desplazaba la gráfica original k unidades hacia arriba si es positivo y k unidades hacia abajo si es negativo. Y en definitiva, para la función cuadrática hace lo mismo. Y en líneas generales, si nosotros tenemos esto ya como una explicación mucho más profunda, si yo tengo una función f de x, la función f de x menos h está desplazada respecto al original h unidades hacia la derecha si h es positivo y h unidades hacia la izquierda si h es negativo. Y si tenemos la función f de x más k, es decir, sumando y restando por fuera de la función, esto desplaza a la función original k unidades hacia arriba y k unidades hacia abajo en función de si k es positivo o negativo respectivamente. Bien, no quiero dar mucha vuelta con eso, ya lo vamos a ver con un par de ejemplitos o podemos verlo ahora, después vamos a los ejemplos. Fíjense, vamos aquí al GeoGebra, tenemos la función cuadrática por defecto, la más sencilla posible, y igual a x al cuadrado. Observen que
aquí donde tengo el mouse, tengo el parámetro a que multiplica, ahora está puesto en 1, por eso no se lo ve, pero a medida que lo voy subiendo de valor, como les decía, la gráfica se va pegando hacia el eje de las Y. Se preguntarán por qué tengo los dos textos aquí, si son lo mismo. Cuando hagamos variar H y K van a ver que no son los mismos. La de arriba es la forma canónica, la de abajo es la forma desarrollada. Cuando H y K valen 0, las dos son la misma. Bien, si vamos por el otro lado, lo dejamos ahí en 1, y a medida que me acerco a 0, es decir, tomo un valor entre 0 y 1, se comienza a pegar hacia el eje de las X. Aquí lo podríamos tomar valores más chicos y se va a pegar más todavía. En este caso ya se va a 0, fíjense, ahí no tenemos cuadrática, es una recta. Y cuando pasa a ser negativo, va hacia el otro lado con el mismo efecto. A medida que en valor absoluto ese número es mayor que 1, mientras más grande, más se pega al eje de las Y, en este caso hacia abajo. Y mientras esté, en este caso sería entre menos 1 y 0, se pega al eje de las X. Bien, eso hace ese parámetro. Veamos el otro. El parámetro H, que es este, ¿sí?, nos tiene que desplazar la gráfica roja cuando H sea positivo hacia la derecha y cuando H sea negativo hacia la izquierda. Fíjense que aquí ya comienza a cambiar la forma general. Observen que la forma general no queda tan clara respecto a los parámetros. Por eso la variación de parámetros es más útil verla, como les decía, pongamos aquí, la forma canónica que en la forma desarrollada. Forma canónica de la parábola o de la ecuación o de la función cuadrática, pero en forma canónica. Y llegábamos de esto a esto completando cuadrados. Ya lo vamos a hacer con un ejemplo. Completando cuadrados. Podría haber hecho un archivo donde varíe A, B y C, pero la variación no es tan apreciable como la vamos a ver en la forma canónica, ¿sí? Bien, nos centremos en la primera ecuación. Aquí tengo el H, bueno, se me fue para allá. Fíjense, lo estamos moviendo a la derecha en menos 0.1. No sé si ven como el vértice, la puntita de aquí, se comienza a desplazar. Vamos a hacerlo más visible. Por ejemplo, lo ponemos aquí en 1. Y ahí tenemos la gráfica original, la y igual a x al cuadrado. Se desplazó una unidad hacia la derecha. Si seguimos haciéndolo, va a seguir para allá. Observen que la forma desarrollada, el parámetro menos 4 y más 4 no nos dice realmente nada respecto a dónde está esta gráfica respecto a la y igual a x al cuadrado. En cambio la forma canónica sí que lo dice. Si vamos para el otro lado, lo dejamos aquí en 0 y vamos al otro lado. Fíjense que como va a ser menos h, aquí el signo aparece con más, eso ya lo vieron en la de valor absoluto. Y aquí, por ejemplo, en más 1, en más 2, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, si lo dejo en 0, si tomamos este, aquí mientras el h esté en 0, las dos parecen ser la misma. Fíjense, ahí la subimos en 1, pero en definitiva el h es el que modifica la ecuación desarrollada. Observen que ahí está desplazada una unidad hacia arriba, una unidad hacia la derecha. La forma general no me lo dice. En cambio, la forma canónica lo permite ver claramente, porque si volvemos a la pizarra, nosotros podemos ver que de aquí el vértice, ¿sí?, el vértice de nuestra parábola, porque esta es una parábola, en álgebra lo vamos a desarrollar más, nos queda donde nos queda, justamente en valor de abscisa al vértice, h, justamente el desplazamiento horizontal, k, que es el desplazamiento vertical. Lo mismo que trabajábamos con la función valor absoluto. Ya que estamos analizando la función, observen nuevamente que en la ecuación general no puedo ver prácticamente nada, mientras que en la forma canónica lo podemos ver mucho mejor. Por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Bueno, en cuanto al dominio de la función, no haría falta poner mucho, es una expresión polinómica. Todas las funciones polinómicas tienen como dominio todos los reales, pero la imagen, que también lo vieron como valor absoluto, que representa todo lo que obtengo al meter las x en la función, es decir, yo meto absolutamente todos los números reales aquí o aquí, y todo el conjunto de números que me den aquí forman la imagen. Es decir, como en muchos videos de YouTube aparece, si esto es una maquinita, la función funciona como una máquina. Yo meto la x aquí
la función la procesa, me da la y. Todas las i's que obtengo metiendo la x en esta expresión cuadrática forman la imagen de la función. En la gráfica podemos ver que la imagen que se mira sobre el eje y iría desde donde tengo la manito para arriba. Siempre veo la proyección en el eje de la y. Por ejemplo, el número -2 para este caso no formaría parte de la imagen porque no hay ningún x que yo meta en la función y que me haga que el y me dé -2, porque yo tiro la línea horizontal y eso no me corta el -2. En cambio el 4, por ejemplo, sí forma parte de la función porque me muevo horizontal. Aquí este número bajo me daría el 4 y este lo mismo. Entonces vemos que la imagen de dónde va del valor del vértice, del valor de la ordenada del vértice hacia el infinito si a es positivo, y si a fuese negativo, la demos vuelta acá, y si a fuese negativo iría desde el valor de la ordenada del vértice hacia menos infinito, perdón, sería al revés, desde menos infinito hacia el valor de la ordenada del vértice. Entonces podemos poner aquí que la imagen, tendríamos como dos opciones para la imagen. La imagen sería como, si a es positivo, recuerden que no puede ser 0, la imagen iría entonces desde el valor k, siempre lo toma hacia el infinito, y si a es negativo, ¿sí?, la imagen iría desde menos infinito hasta el valor de la ordenada del vértice. También que podemos ver de la forma canónica los intervalos de crecimiento. Fíjense que volvamos al original, aquí a en 1. Claramente la función, recuerden que la vemos de izquierda a derecha, la función decrece hasta el vértice y crece desde el vértice hacia el infinito. Hablando del vértice en el valor de abscisa, ¿sí?, en x, porque los valores de crecimiento y de decrecimiento se observan en el eje de las x. Entonces pongamos aquí intervalos de crecimiento, que lo que tenemos, pongamos cuando crece, ya que estamos. Esto crece cuando, bueno, voy a poner un poquito más abajo porque cambia en función de si a es mayor que 0, si a es menor que 0. Tampoco hay que tomarlo esto como que se lo tienen que aprender de memoria, es todo muy intuitivo y ayudarse con los datos que tenemos. Si a es mayor que 0, fíjense que si a es mayor que 0, primero decrece y después crece, o sea que si a es mayor que 0, crece desde ¿dónde? Crece desde h hasta el infinito. Y si a es menor que 0, ¿sí?, lo estaría haciendo al revés. Primero crece, o sea que iría de menos infinito hasta h, ¿sí?, iría de menos infinito hasta h. En cambio, el decrecimiento es justamente al revés. Cuando va a decrecer, esto va a decrecer. Si a es menor que 0, justamente primero va a decrecer, o sea que iría de menos infinito hasta h, va cerrado en h, perdón. Consideramos que en el vértice crece y decrece. Y si a es aquí mayor que 0, ¿sí?, perdón, aquí estamos poniendo al revés. Acá, si a es mayor que 0, justamente primero decrece y va esto, lo estoy poniendo mal, perdón. Y acá, si a es menor que 0, primero crece, después decrece, o sea que iría aquí de h hacia el infinito. ¿Qué más nos permite ver la forma canónica? Ya que el cuadrado está completado, nos permite ver la intersección con el eje de las x. Es tan sencillo como plantear y igual a 0, hacer los despejes, pasar el cuadrado, sacar las raíces y calcular las intersecciones con el eje de las x. Lo único que podemos ver fácil de la forma general es la intersección con el eje y. Recuerden, intersección con el eje y es cuando x vale 0. Es más fácil reemplazar el x igual a 0 aquí que acá. Entonces, este valor, el c, me da la intersección con el eje de la y. Es el único que saco rápido de la ecuación general. De la forma canónica saco todo lo demás, ¿sí? Fíjense que justamente aquí, si lo ponemos un poquito mejor,
intersección con el eje Y, fíjense acá, menos 1 este valor, aquí corta en menos 1. En cambio la ecuación canónica o la forma canónica de la parábola no me lo estaría dando a eso. Bueno, vamos con un par de ejemplos como para ilustrar la idea y que se pueda observar. Vamos con el ejemplo 1. Aquí. Bien. De paso repasamos un poquito el tema de completar cuadrados y toda la historia. Bien, generalmente nos van a dar la ecuación o forma general de la parábola, 2x cuadrado menos 4x más 1. Para ver todo lo que les digo, imagen, ¿sí? El vértice, los intervalos de crecimiento, la intersección con el eje de las x, tengo que llevar a la forma canónica. Lo único que podría observar aquí es que esta parábola corta al eje de las y en el punto 0 para x, 1 para y, pero el resto lo voy a ver mejor de la forma canónica. Entonces, completando cuadrados, pongamos aquí, completando cuadrados, ¿cómo nos va a quedar? Recuerden, el miembro de la izquierda lo dejo como está. Para el miembro de la derecha, lo que debo hacer primero es sacar de factor común el 2, tanto al término cuadrático como al lineal, independientemente de si este número, el coeficiente del término lineal, es múltiplo del coeficiente del término cuadrático o no, lo tengo que sacar de factor común. Y si no es múltiplo, quedará con fracciones. Me queda entonces 2 por x cuadrado, ¿sí? Saco factor común, me queda menos 2x. Y ahora el proceso era, divido esto por 2, sin tener en cuenta el signo, porque lo vamos a elevar después al cuadrado, me queda 1. Y ese 1 elevado al cuadrado, que en este caso queda lo mismo, sumado, siempre primero sumado y después restado, es lo que, ¿sí?, ponemos dentro de ese paréntesis. Si quieren, pueden poner otro paréntesis aquí, donde los tres primeros términos forman el trinomio cuadrado perfecto, y el otro es el que sobra, que se va a agrupar después con este más 1 de ahí. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos queda y igual a 2 por lo que está en el paréntesis morado, es el trinomio cuadrado perfecto, que factorizado como cuadrado del binomio nos va a quedar 2 por x, este es el signo, menos 1 al cuadrado, y luego tenemos, este de aquí es menos 1 al cuadrado, es menos 1, cuidado, no es más 1 porque el cuadrado no afecta al menos, es menos 1, por 2 me queda menos 2, más 1. Luego, esto lo podemos poner como y igual a 2 por x menos 1 al cuadrado, y menos 2 más 1 es menos 1. Esta es una forma de la ecuación canónica, ¿sí?, aunque depende del autor o la bibliografía. En algunos casos, y en álgebra lo hacemos de la otra forma, la forma canónica se la considera pasando este al otro lado, al otro miembro, o sea, nos quedaría y más 1 igual a 2 por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? En álgebra lo vamos a encarar desde otra perspectiva, con foco y otro tipo de cosas, pero esa es la idea. Las dos son válidas. Ambas me permiten trabajar, en definitiva, ¿sí? Haciéndole el estudio de la función, que es lo que vamos a ver aquí, fíjense, ya podemos observar el vértice tanto de una como de la otra. El vértice, ¿dónde está? Siempre el que acompaña a x, es decir, la raíz de este paréntesis, el que anula el paréntesis es el valor de h, o sea, es 1 para x, y este valor aquí, menos 1, o visto desde acá, el valor que anula el miembro de la izquierda, que es menos 1, es el valor de ordenada del vértice. Coeficiente principal, fíjense que a es positivo, vale 2, o sea que es una parábola que abre hacia arriba, con lo cual primero decrece, después crece. Primero pongamos la imagen antes de poner los intervalos de crecimiento. Entonces, respecto a, bueno, pongamos el dominio, hay que ponerlo por más que sea obvio, el dominio está formado por todos los reales, y la imagen, como les decía, la imagen, como abre hacia arriba, va desde el valor de ordenada del vértice hacia el infinito, o sea que esto iría desde menos 1 hacia el infinito, ¿sí? Y si no lo consiguen ver aquí, si no lo consiguen ver,
ni de esto ni de la gráfica. Si quieren pongo la gráfica como para que quede a vale 2. Como está diseñado este archivo hay que ponerlo desde la ecuación canónica. Si a vale 2, h vale 1 y este vale menos 1. Fíjense que claramente la imagen vemos que va de menos 1 hacia el infinito. Otra forma de analizar la imagen es la siguiente. Si yo tomo esto de aquí, hagamos el siguiente análisis como para que lo vean, ¿sí? Yo lo que quiero ver de esto, ya lo voy a borrar, lo pongo de este color. Yo lo que quiero ver de esto es cuáles son los valores que toma i. Y observen lo siguiente, analicemos término a término. Aquí tenemos dos términos, este y este, ¿sí? Analicemos este primero. ¿Qué veo de esto? Es una expresión cuadrática. El número 2 es un número positivo. Y esto, que está elevado al cuadrado, va a ser un número positivo o 0. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando x no sea 1. Si x no vale 1, este paréntesis o esta expresión me queda positiva o negativa y luego elevada al cuadrado me queda positiva. Y si x vale 1, esto me queda 0, al cuadrado 0 por 2, 0. ¿Qué es lo que observamos con eso? Que todo esto, ¿qué valores toma? 0 o valores mayores que 0, porque si x vale 1 queda 0. Si x no vale 1 queda números mayor que 0 porque es positivo, o sea que eso me queda en 0. Ahora, si a todos esos valores le resto 1, ¿qué pasa? El valor más chico que toma esto es 0, porque después ya tomo valores mayores que 0. Si a ese valor más chico que es 0 le resto 1, el valor más chico que toma i, ¿cuál es? Justamente menos 1. Por ejemplo, si x valiese 2, 2 menos 1, 1, 1 al cuadrado 1, por 2, 2, 2 menos 1, 1. Si x vale 1, 1 menos 1, 0, 0 al cuadrado 0, por 2, 0, 0 menos 1, menos 1. O sea que esto de acá toma valores mayores o iguales que 0. Esto es menos 1, no hay más vuelta que darle. O sea que i toma valores mayores o iguales que menos 1, porque 0 menos 1 es menos 1. Con lo cual, la imagen, como tiene que ser mayor o igual que menos 1, va de menos 1 hacia el infinito. Esa es la forma en la que lo analizamos, ¿sí? Bien, después vamos al intervalo de crecimiento, ¿sí? Cuando crece, esto es una parábola con concavidad positiva, ya conocemos en definitiva la gráfica, lo podríamos analizar desde aquí. A medida que x viene desde el infinito, o sea, desde menos infinito, justamente este número va a quedar muy negativo, al cuadrado va a quedar un número enormemente positivo, y a medida que esto se vaya achicando en valor absoluto, esto va a ir bajando. Entonces, lógicamente que primero decrece, ¿sí? Y después va a crecer. Entonces, el intervalo de crecimiento, en este caso, es donde esto crece desde el valor del vértice en h hacia el infinito y decrece donde decrece desde el menos infinito hasta el valor de h del vértice. Le pongamos las intersecciones con el eje. Creo que vamos a hacer un solo ejemplo, si no va a quedar muy largo la clase. Intersección con el eje de las x. Basta con tomar i igual a 0. Es mejor trabajar con la ecuación canónica nuevamente, o sea, no es que no se pueda hacer con la ecuación general, habría que resolver la cuadrática utilizando la famosa fórmula de la resolvente, es sencillo, pero al haber completado cuadrado resolveríamos esto como uno de los primeros ejercicios del práctico, donde había que resolver la cuadrática completando cuadrados. Si utilizo el segundo rectángulo, el que está marcado arriba, me quedaría 2 por x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Igual a 1. Bien, y de aquí sencillamente lo que hago es despejar la x. Fíjense que esto me va a quedar x menos 1 al cuadrado igual a 1 medio. Aquí matemáticamente aplicamos raíz cuadrada miembro a miembro, recordando que ese famoso más menos que sale no sale de esta raíz cuadrada en el miembro de la derecha, sino que sale de la raíz cuadrada del miembro de la izquierda. Aquí nos queda valor absoluto de x menos 1 igual a la raíz de 1 medio, la raíz de 1 es 1, la raíz de 2 es raíz de 2,
1 sobre raíz de 2, o si quieren lo pueden racionalizar como raíz de 2 sobre 2. Luego, aplicando definición de verbo absoluto, nos quedaría x menos 1 recién igual a más menos raíz de 2 sobre 2. Recuerden, el más menos no viene de acá, sino que viene de aquí. Y luego de aquí no hay mucha vuelta que darle. X va a ser igual a 1 más raíz de 2 sobre 2. Está un poquito feo. X igual a 1 menos raíz de 2 sobre 2. Si vemos en la gráfica, fíjense que no pasa por algún punto exacto, ¿sí? Así que esos son los valores. ¿Cómo se da la intersección con el eje de la X? Recuerden que son puntos, o sea que un punto es el 1 más raíz de 2 sobre 2, 0, porque y vale 0, y el otro punto es 1 menos raíz de 2 sobre 2, 0, porque y es el que vale 0. La intersección con el eje Y, como les decía, es, pongamos acá, la única que saco de la ecuación general. Intersección con el eje Y. Acá pedimos que X sea 0 justamente. Reemplazarla aquí de vuelta no es que sea imposible, pero hay que despejar un poco. En cambio, si yo la reemplazo acá, fíjense, si yo la reemplazo acá, es prácticamente trivial, sale el valor C, o sea, de acá me queda que Y vale 1, y el punto entonces es el 0, 1. Con todos esos datos se va y se hace la gráfica, que yo no la voy a hacer porque me va a quedar feo con el lapicito, pero básicamente ¿qué vamos a marcar? Se marca el punto 0, 1, se marca las intersecciones con los ejes, se marca el vértice, y sabiendo cómo abre, se marca en definitiva la gráfica, ¿sí? Con esos ejercicios pueden trabajar. Si quieren les doy como tarea, no sé si alguno querrá hacerlo, después me pueden contactar y mostrar cómo les queda. Pueden trabajar con esta parábola. Fíjense que el hecho de que sea negativo esto ya me marca que abre hacia abajo, menos 6x más 7, una aquí, y la otra y igual a x al cuadrado más 2x más 2. Un último detalle, la parábola siempre tiene intersección con el eje Y. ¿Por qué? Porque x siempre puede valer 0, es decir, al ser una expresión polinómica, siempre x puede valer 0 y encontraré en consecuencia el valor de y. No siempre la parábola tiene intersección con el eje de las x. Fíjense que basta con subir esto y eso ya no tiene intersección con el eje de las x. ¿Cómo lo van a ver? Más que nada en la ecuación canónica. Fíjense que si yo reemplazo y igual a 0, despejo el 1, pasa como menos 1, paso 2 dividiendo, me queda menos 1 medio. Al aplicarle la raíz cuadrada, no hay un número real que le va a dar al cuadrado me dé menos 1 medio, con lo cual llegaríamos a un absurdo y no tendría intersección con el eje de las x, tal cual como lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, espero entonces que este video les haya servido y cualquier cosa, chicos, me están preguntando. Nos vemos.